Bendiciones en este precioso día. Hoy no se desconecte porque vamos a ver el secreto para alcanzar la sanidad, cuál es nuestra responsabilidad para que ello se lleve a cabo y qué dicen los médicos para nosotros traer una base bíblica y cruzar esta información. Hoy es el día de tu sanidad, de tu liberación, de tu libertad y de tu paz. Habla Marcos Pérez y estamos en Ser Bíblicos. Bueno, amados, aquí de regreso con ustedes y vamos a desarrollar hoy el secreto de alcanzar la sanidad. Antes que nada, le pido que se suscriba. Y si no ha visto la primera parte de la sanidad de Dios que se subió la semana pasada, lo invito a que la vea porque ella va a ser una base bíblica para lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Y hoy quiero tomar como referencia un gran ejemplo que tenemos en Lucas capítulo 17 a partir del versículo 11 en adelante, que nos describe que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, conforme a la ley de esa época. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, revela la escritura, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró a los pies de Jesús y delante de todos empezó a dar gracias, gracias, gracias. Entonces, esta samaritano, en medio de todo ese grupo de personas religiosas para la época, Dios, Jesús mismo, aprovechó respondiendo a esta acción. Dijo: ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados?, preguntó él. ¿Y los 9 dónde están? Él sabía dónde habían ido. Él mismo los había enviado a los sacerdotes a la sinagoga. Pero sin embargo, él hace un énfasis en esto para darnos a nosotros una gran enseñanza y revelación de la actitud de este samaritano. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Él hace una pregunta y al mismo tiempo hace una respuesta. Dios nos dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Entonces Dios no está solamente interesado por algunas circunstancias de la vida en la condición de este leproso que fue desplazado de su familia, fue alejado de la ciudad, no podía integrarse a la sociedad. No sabemos la condición realmente de cómo le llegó la lepra a él, pero así la escritura nos revela de que esa fue una condición en la cual él dispuso su corazón para buscar la ayuda de Dios, y él a su vez no solamente lo exalta por su condición de ser agradecido por lo que hizo, sino que también le brinda la salvación. Entonces, dar gracias a Dios en todo nos manda la escritura, es una regla, es un mandato. Nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dar gracias a Dios, que nos dice conforme al ángulo bíblico, es ciencia, es obligar a nuestra mente a pensar. Tienes que ejercer cierto dominio mental para, a pesar de la condición en que te encuentres, puedas ser una persona agradecida. Porque según el diseño de Dios, es la buena inclinación de nuestra alma. Inclusive cuando nuestra alma es una alma agradecida,
que ese es realmente el diseño de Dios, es la condición o posición o realidad espiritual en la cual nosotros nos encontramos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla en Deuteronomio capítulo 8, a la altura del versículo 10, dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Cómo nosotros, recibiendo tantas cosas de parte de Él, desde que nosotros fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, podemos bendecir a Dios? Hay una sola manera de que Él se siente satisfecho con su creación, con lo que nos ha dado, con su protección, con lo que nos ha brindado. Antes de hacer cualquier acción, Dios espera que la santifiquemos con una bendición. ¿Por qué? Porque vivimos en un pacto de Dios con Él. Cuando nosotros venimos a Él, cuando le invocamos su nombre sobre Él, cuando fuimos bautizados en su nombre, cuando nosotros levantamos las manos delante de Él, cuando oramos delante de Él, nosotros hemos entrado en un pacto, amado. Nosotros hemos entrado en un pacto, amada. Entonces, la gratitud es la expresión más grande que existe cuando nosotros somos agradecidos delante de Él. ¿Por qué la actitud más grande? Porque estamos creyendo que Dios es socio fiel con todo lo que nosotros poseemos. Estamos creyendo y confesando que Él es nuestra fuente, que Él es lo que nosotros requerimos para seguir caminando sobre esta tierra. Estamos creyendo y confesando que no hay insistencia independiente fuera de Él o que se pueda encontrar en este mundo presente, y no hay nada más que una persona que sea agradecida. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en esta introducción que Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. Dar gracias, una orden, un mandato, una referencia bíblica, una acción, una disposición de nuestro corazón. Pero ¿qué podemos nosotros encontrar a través de la ciencia médica de una condición, de una disposición de nuestro corazón en ser agradecido? Pues se hicieron estudios en una clínica de dos grupos de aquellas personas refunfuñonas, incrédulas o simplemente en una condición mental ajena a lo que nosotros estamos desarrollando hoy, y pusieron otro grupo en el cual, independiente de cualquier circunstancia que estaban atravesando, enfermedad, etcétera, la pusieron en un estudio, en una evaluación en cómo iban a desarrollarse o cómo iban a activarse las hormonas en su cuerpo. Y encontramos un resultado muy importante en lo cual yo quiero traerle para nosotros tener luz sobre lo que Dios nos está dando, una referencia para nuestro bienestar. En la encuesta y en la evaluación y en los exámenes después de un año, se encontró de que la dopamina es un neurotransmisor, una sustancia que en la sinapsis nerviosa se encarga de transmitir los impulsos, la connotación, el sueño, la motivación, la atención, el humor, oído esto, y la actividad motora dependen en parte de la presencia y el funcionamiento de este neurotransmisor. Entonces, cuando no hay dopamina en el sistema, en nuestro ser, cuando no se dispara, cuando no fluye adecuadamente, entonces no hay un sueño placentero en nosotros. Hay insomnio, lo que podemos llamar nosotros. No hay una motivación, no hay concentración. El sentido del humor, entonces, se cambia por una persona cascarrabia, una persona de mal humor, una persona que no puedes acercarte, una persona que siempre está en un estado mental negativo. ¿Por qué? Porque la dopamina es aquella que te trae el refrigerio para vivir en un perfecto funcionamiento motor de tu sistema y que tú tengas entonces la bendición, si se puede decir de esta manera, de la motivación de la atención, del sueño, del humor y de esta actividad motora. Pero no solamente la dopamina, tenemos la serotonina. ¿Y qué es la serotonina? Es un neurotransmisor que se produce en los intestinos, el cerebro y las plaquetas sanguíneas, y a partir de ahí, de la síntesis del triptófano. Ahora, ¿cómo se entiende
este reporte médico. Es un aminoácido esencial para el proceso de la nutrición. Entonces, independientemente de qué cantidad de alimentos o qué costoso pueda ser la dieta que nosotros tengamos, si no hay una condición de gratitud, de un buen humor, de una buena actitud positiva, de un agradecimiento interno por las cosas buenas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, entonces ni siquiera los alimentos nos nutren, porque la endorfina está ahí, se desarrolla y fluye. Es precisamente esta sustancia en los intestinos y nos dan a nosotros la sensación de ser nutridos, y entonces todas las células alrededor de todo ello hacen el proceso adecuado. Entendemos que la endorfina es una sustancia que elabora el cuerpo y puede aliviar el dolor y la sensación de bienestar. La endorfina y la serotonina es el neurotransmisor que estábamos nosotros hablando hace un instante, que está en el intestino. Pero la endorfina es una de las varias sustancias que elabora el cuerpo que pueden aliviar el dolor y dar la sensación de bienestar. Entonces, tenemos la endorfina, tenemos la serotonina, tenemos la dopamina. Y cuando nosotros aprendemos a dar gracias en todo, provocamos que el cerebro ordene esa producción de dopamina. Comienzas a sentir alegría, comienzas a sentir gozo, se dispara la endorfina. Y cuando expresas entonces gratitud, cuando vives con una condición de agradecimiento, provocas endorfina dentro de ti, que te hace sentir eufórico, te hace sentir eufórica dentro de ti, y empieza a levantar tu estado de ánimo. El estado de ánimo no se levanta porque compraste algo nuevo. Esa es una euforia, y esa euforia se levanta porque inyectaste endorfina en tu cuerpo. Pero la endorfina se levanta y se activa con el solo hecho de vivir con una actitud de agradecimiento. Cuando tú dices gracias, el cerebro está diseñado para activar ciertas glándulas que tú tienes dentro, como el hipotálamo. Y el hipotálamo desempeña un papel importantísimo en la producción de hormonas en el cuerpo. Ahora, no solamente tenemos toda esa cantidad de glándulas que son importantes en nosotros, tenemos la pituitaria. ¿Qué es la pituitaria? La pituitaria es una glándula encargada de controlar las glándulas y de regular varias funciones en el cuerpo, como el desarrollo sexual. Entonces, a veces la impotencia masculina o femenina, la falta de deseo, muchas veces es precisamente por una condición mental y emocional negativa que está en nosotros en cualquier área de nuestra existencia y repercute inclusive en las funciones básicas de nuestro día a día. Comprendimos y entendimos que inclusive tenemos de que estas hormonas en las que yo he mencionado anteriormente te impiden inclusive que tengas una buena digestión, que te nutras bien con los alimentos que obtengas, te impide el sueño, te impide tener descanso mental, te impide tener descanso muscular, vives con estrés, vives con dolor en las coyunturas, vives con jaqueca, vives con dolor de cabeza, te duelen los pies, se te hinchan los pies. Óigame, le digo que hasta las orejas empiezan a doler por causa de esa condición. Cuando damos gracias, estas hormonas se activan y son 20 veces más poderosas que el Tylenol, decenas de veces más poderosas que la aspirina, y todo esto es vital para recuperar nuestra salud. Entonces tenemos un mandamiento de dar gracias en todo y crea un sentido de bienestar. Cuando damos gracias, crea un sentido de bienestar. Simplemente alguien se acerca a usted. Es más, yo en este momento le digo, gracias por estar escuchando, gracias por estar conectado, gracias por suscribirse.
Gracias por compartir conmigo este día. Gracias por compartir conmigo esta hora. Y si nosotros vivimos en una actitud de agradecimiento, nosotros vamos a recibir ese agradecimiento. Y a la medida que nosotros lo activemos, se activan todas las hormonas benéficas y que van a reestructurar y van a reorganizar todo aquello que nosotros, por falta de este conocimiento, hemos destruido. El mandamiento más grande crea un sentido de bienestar, como le decía. Mejora el humor, reduce el dolor muscular, reduce el envejecimiento. No tiene que gastar tanto dinero, inclusive poniéndose tantas cremas en la cara para las damas que me están escuchando. Lo que es el envejecimiento prematuro. Ahí vemos inclusive nosotros que hay personas que tienen 40 años y parece que tuvieran 70. Hace usted una evaluación, le hace 2, 3 preguntas y si alcanza a terminar la tercera ya vea que está enfurecido. Vive en una condición agresiva permanente. Entonces, una persona que vive en una condición agresiva permanente no es una persona agradecida. Fortalece el sistema inmunológico. Hay personas que están en esa condición que viven enfermas. Se le pega una gripa, se le pega un catarro, se le pega cualquier cosa que le pase alrededor. Reduce los estados de ansiedad. Por eso es que la Escritura, y hago énfasis en esto en este día, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en todo. Dad gracias en todo. No dice cuando estés bien, también te dice dar gracias cuando estés mal, porque es un proceso mientras que estamos en esta tierra de pelear en contra de la oscuridad, y en ese proceso Dios nos ayuda a fortalecernos, a madurar, a crecer, a ser inclusive entendido y tener percepción espiritual para poder comprender cuál es su voluntad. La palabra que sacamos dentro de nosotros mismos empoderan o arruinan nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos agradecidos, desarrollamos los niveles de espiritualidad más grandes que podamos nosotros tener. Reconocer que otra persona te ha bendecido, te ha dado, es importante, y la única manera de nosotros darle, bendecir a Dios en todo es siendo agradecido. En Jeremías hay un pasaje muy importante que nos describe. Jeremías capítulo 30 versículo 17 dice: mas yo os haré venir sanidad para ti, mas yo os haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Lógicamente Dios está interesado en sanar tus heridas, tus emociones, tus problemas, tus dificultades, tus traumas, tus fracasos. Eso por causa de nosotros mismos. Inclusive a veces le echamos culpa a las tinieblas o al príncipe de las tinieblas. En parte tiene razón, pero muchas de las veces nosotros somos los causantes de nuestro propio fracaso, de nuestra propia desgracia. Inclusive lo que estamos viendo el día de hoy, muchas de las enfermedades causadas por nosotros mismos. Y ese es el portal y esa es la base que Él usa para poder tomar posesión de aquellos, inclusive de aquellos que conocen la Escritura. ¿Por qué? Porque hay una acción. ¿Qué es la acción? La acción implica movimiento, cambio voluntario de pensamiento o de palabra. Entonces, si esa acción es un cambio voluntario de pensamiento o de palabra, entonces la situación o la esfera que influye a una persona es la acción o las palabras que está diciendo. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos y reconocer en dónde nosotros estamos parados. ¿Por qué? Porque en la literatura del cine vemos que la referencia de una acción es el conjunto de sucesos. Una novela es el conjunto de sucesos. Es un acontecimiento atrás de otro. Conforman entonces el argumento de una obra. Esa es la acción, el argumento de una obra. ¿Qué argumento, qué obra estamos creando nosotros mismos con nuestras palabras y nuestras acciones? ¿Cuál sería la acción que nosotros estamos tomando entonces? Porque a esa acción hay una reacción. ¿Qué es reacción entonces? Reacción se refiere a la acción que se genera a consecuencia de un estímulo. ¿Cuál es el estímulo interno que nosotros tenemos? También acción se entiende por la reacción, aquella acción de resistencia que se opone a algo. Entonces, la acción tiene una reacción. Y la reacción la podemos nosotros simplificar en lo que es la causa
la ley de causa y efecto. ¿Cuál es la ley de causa y efecto? ¿Qué es lo que establece la ley de causa y efecto? Cada vez que incurrimos en algo, eso produce ¿qué? Un efecto. Y eso nos trae a nosotros una acción. Entonces, cuando nosotros relacionamos ello, tarde o temprano, a mediano plazo o a largo plazo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros incurrimos, aparecerá en cualquier momento. Ahí es donde nosotros cada día tenemos que tener en cuenta que hay una causa de ley y efecto en cada uno de nosotros, porque está establecida. Es como la ley de la gravedad. ¿Sí? Usted se lanza a un edificio independientemente si oró, independientemente si ayunó, si es hijo de Dios o no, se rompe esa ley de gravedad y esa ley de gravedad lo va a llevar entonces a usted al desastre de la muerte. Y sin Cristo, porque se quitó la vida. Entonces, lo que hace grande a una persona, amada, lo que hace grande a una persona, amada, no es que no nos equivoquemos, todos nos equivocamos, cada día nos vivimos equivocando. Cada día inclusive toma control nuestras emociones, sino que tenemos la opción de superar nuestros errores. Tenemos la opción de aprender de ellos, de cambiar. Tenemos la opción de renovarnos, de transferir nuestras propias limitaciones humanas, de cambiar hacia la luz con una nueva fuerza, con una nueva esperanza nunca antes conocida, porque también hay una ley. La tierra está regida por leyes espirituales, ¿sí? Entonces, la oscuridad en la que vivimos es la oportunidad para traer luz. Entonces, hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que entender, otro principio que le quiero enseñar. El propósito mismo de nuestra existencia es traer luz a este mundo oscuro y cuanto mayor oscuridad exista, más evidente va a ser la luz que nosotros podamos traer. Acuérdense que el príncipe de las tinieblas ya estaba sobre esta tierra. Acuérdense que la tierra estaba desordenada y vacía antes que nosotros fuésemos puestos aquí en esta tierra después que Dios reorganizó las cosas. Él nos puso en un conflicto. En la escritura de Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Perfecto, maravilloso. Pero dice, ¿pero cómo estaba la tierra? Dice en el versículo 2, hay un abismo de una guerra cósmica. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí en ese pedazo de tierra, en ese pequeño Edén que Él nos creó y nos puso, ahí nos puso en medio de un gran conflicto para que nosotros tomemos decisiones. Y ahí en esas decisiones es donde nosotros tenemos una acción y una reacción. El modelo bíblico nos enseña que las tinieblas preceden a la luz. Y antes que la luz fuese, tenemos entonces que enfrentarnos con las tinieblas. Tenemos una lucha con la oscuridad. No podemos negar eso. La oscuridad tiene que producir miedo. La oscuridad tiende a producir temor. La oscuridad tiende a producir nerviosismo dentro de nosotros. Pero ¿qué es tinieblas? ¿Por qué hay tantas referencias en la escritura sobre las tinieblas? Las tinieblas significan sombras. Las tinieblas significa oscuridad espiritual. Las tinieblas significa oscuridad moral e intelectual. Las tinieblas significa ignorancia de la verdad. Las tinieblas significa ceguera voluntariosa. Entonces, cuando nosotros voluntariamente nos negamos a recibir enseñanza, a recibir instrucción, a recibir tiempo de dedicación en oración y lectura de la palabra, entonces hay una ceguera voluntariosa de no recibir luz y por ende el portal de las tinieblas tiene acceso a nosotros por causa de ello. En Oseas capítulo 4 versículo 8 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces la falta de conocimiento es como manejar un vehículo sin tener la capacidad mínima ni los recursos mínimos de cómo funciona una transmisión, cómo funciona un freno, cómo funciona un cloche, o qué grados tiene la dirección o a qué velocidad puedo ir para poder detener el carro. Entonces, cuando no hay un conocimiento de ello, vivimos en una vida sin brújula, sin orientación,
con ceguera espiritual voluntaria, vivimos en error. Hermanos, las tinieblas nos dice, y el significado de tinieblas nos dice, sistema malo opuesto a la luz. Y precisamente ese es el gran auge que nosotros tenemos en este día, de que se levanten inclusive gobiernos, se levanten inclusive sectas, se levanten argumentos, se levanten grupos, se levanten clubes en contra de esta luz para poder él tener el acceso de seguir manipulando a través de la ceguera voluntariosa. Tinieblas, naturaleza pecaminosa, significado de ello. Tinieblas, falta de percepción espiritual. Y hay un significado más extenso sobre esto, pero se lo dejo para que usted lo investigue. Entonces, la oscuridad se elimina es simplemente encendiendo la luz. Y la luz es la palabra de Dios, es la fe. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo le escribe a esta iglesia y les dice en el versículo 9, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque él se dedicó a capacitarlos, a entrenarlos, a enseñarlos lo que es la guerra espiritual, lo cual vamos a ver nosotros más adelante. Pero es importante nuestra condición, nuestro deseo, nuestra disposición de tomar una acción sobre ello. Entonces, hoy en día, en este momento, te recomiendo un alto, una reflexión a la historia de tu vida, una evaluación generacional, disculpe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un análisis nosotros de qué condición están nuestros padres, en qué condición están nuestros hermanos, en qué condición están nuestros abuelos, qué es la inclinación o qué es lo más relevante que ha habido, enfermedades, cáncer, diabetes, demencia, esquizofrenia, en sinnúmero de cosas, y nosotros hacer un pare sobre ello, autoanalizarnos nosotros mismos, investigar a la luz de la Escritura. Y con un sinnúmero de enseñanzas, cada sábado yo se lo voy a traer para ayudarles a ver con más claridad a través de la Biblia, a través de la ciencia, a través de la medicina, inclusive a través de la psicología, que he entrado bastante en ello, en psicología cristiana estos últimos años, por la necesidad de encontrar más luz y más conocimiento, más revelación y más prácticas de nosotros poder caminar en la luz de la Escritura. Rechaza, amado, la monotonía, rechaza la rutina, rechaza el conformismo, levántate hasta las alturas, alégrate y da gracias a Dios por la condición tan maravillosa que hoy te encuentras escuchando este mensaje de cambio, de restauración y de deseo de Dios para poderte dar aquellas cosas que han sido impedidas por una falta de conocimiento o falta de que esas hormonas se activen y tengas alegría, tengas gozo, tengas paz, tengas sanidad mental, tengas sanidad física, tengas sanidad emocional, pero es las hormonas que tienes que tú mismo activarlas con un simple hecho de vivir en una condición de agradecimiento. Por eso te recomiendo un alto, una reflexión a tu historia en el día de hoy. Un girón nuevo. Algo muy importante que tienes que hacer, que tienes que trascender tu vida. Tienes que tomar un paso hoy en tu vida. En Romanos capítulo 8, versículo 38, nos dice la Escritura que antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes de todas estas cosas que te han acontecido, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual dice la Escritura, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que esto se lleve a cabo, es hermoso leerlo. Qué fortaleza nos da. Qué esperanza, qué alivio. Pero tenemos que entender que es guerra espiritual. ¿Qué son los principados? ¿Qué son las potestades? ¿Qué son los ángeles en huestes de maldad en las regiones celestes?
¿Qué es lo que nosotros, o cuál es el derecho legal que nosotros tenemos sobre ellos? ¿Qué es lo presente? ¿Cuáles son los seres que nosotros no tenemos acceso a ver, pero sí a sentir? ¿Qué es lo que en el campo de las tinieblas está organizado para destruir la raza humana? ¿Qué es lo que en los lugares celestes en Cristo Jesús y la posición que Cristo Jesús nos ha dado a la diestra de Él? ¿Verdad? Tenemos acceso nosotros al tercer cielo. El príncipe de las tinieblas nada más tiene acceso al segundo cielo. Nosotros estamos arriba, ellos están abajo. Y nosotros aquí en esta tierra tenemos la autoridad sobre todo el gobierno de las tinieblas, porque Jesucristo ya venció. Entonces, si Jesucristo ya venció, necesitamos conocimiento, necesitamos percepción espiritual para nosotros entender en dónde estamos parados. La condición que muchas veces de cada creyente está pasando no es simplemente porque Dios no lo ama, sino porque no ha reconocido o no ha sido instruido en la posición que él tiene hoy, en lo que ha sido entregado, en la autoridad que tiene en Cristo Jesús. De estas cosas y muchas cosas más vamos a estar viendo cada sábado. Y si no puede conectarse el sábado, durante la semana puede verlo, repetirlo y escucharlo la cantidad de veces que usted lo desee. Vamos a esforzarnos a amar al Eterno. Vamos a esforzarnos a ser agradecidos. Vivamos en felicidad, vivamos en paz, vivamos tranquilos. Tratemos de ser los mejores de los mejores y tratemos de hacer las cosas conforme Dios nos las vaya revelando. Yo declaro sobre tu vida bendición, abundancia, sabiduría, entendimiento, no solamente para ti, sino para los tuyos y para todo aquello que tú has puesto las manos. Te declaro bendecido, te declaro que eres cabeza y no cola. Te declaro que estás arriba y nunca debajo. Te declaro próspero y no hay miseria. Te declaro sano y no enfermo. Te declaro rico y no en bancarrota. Te declaro feliz y no en tristeza. Te declaro que eres hijo e hija del Altísimo. La próxima semana no te lo pierdas y vas a ser edificado como nunca antes. Dios me los bendiga. Dios me los prospere abundantemente. Bendiciones a todos y feliz fin de semana.